Estamos acá con Abdallah Karame, que es un médico venezolano con el cual hicimos una muy buena empatía, nos conocemos hace 2 o 3 días, y realmente tenemos muchas cosas en común. Y junto a eso viene el tema del perfeccionamiento profesional, que a lo largo de todos estos años hemos hecho cosas bastante parecidas. Me gustaría un poco, Abdallah, que nos contaras tu experiencia y cuáles son tus sugerencias para los médicos jóvenes que empiezan y que muchas veces están en la duda de qué es lo que deberían hacer. Bueno, Felipe, mucho gusto. La verdad, tenemos un par de días compartiendo aquí en Atlanta, Georgia, en el Congreso con el doctor Nizat, que en común somos amigos de los hermanos Nizat. La verdad, hemos hecho mucha química por muchas cuestiones que hemos vivido, que hemos compartido, que hemos pasado años atrás y ha sido la evolución natural de lo que hemos llegado hoy en día. Yo soy venezolano, pero me entrené en Houston, Texas, con el doctor Robert Franklin. Tuve la suerte de conocerlo cuando estudiaba yo en México y él me invitó a hacer un fellow con él, en el cual estuve 2 años haciendo cirugía reproductiva y endometriosis. Y posteriormente hice 2 años más de cirugía mínimamente invasiva ginecológica con el doctor Lutz en Houston. Igual que hice mis cursos de microcirugías y todo en Baylor. Bueno, después me quedé trabajando 8 años en Houston con todos ellos. Me adoptaron por 8 años. En ese momento tomé la iniciativa de regresar a mi país. Pues nosotros en Venezuela había una ausencia de lo que era la cirugía mínimamente invasiva en el principio de siglo. Y igual, más en la parte ginecológica, prácticamente los ginecólogos no hacían cirugía reproductiva en ese momento. Y en ese momento yo me encaminé a Venezuela y abrí ese campo. Ese cambio, siendo yo de una ciudad que es la segunda ciudad más importante de Venezuela, Maracaibo, pero de ahí logramos nosotros empezar un proyecto en cirugía mínimamente invasiva y endometriosis, el cual afortunadamente ha evolucionado y hoy en día tenemos muchos colegas que se han preparado y han crecido en esto. Pero lo importante que tú comentaste es la preparación. Hoy en día, una de las cosas que yo les sugiero a todos estos médicos jóvenes es que en verdad se preparen, porque ¿qué pasa? Que estas nuevas generaciones están terminando de trabajar, de hacer su posgrado e inmediatamente quieren empezar a hacer el trabajo, pero no invierten su tiempo en prepararse. El invertir tiempo en prepararse es muy importante porque obstetras somos muchos, ginecólogos somos muchos, pero las personas que manejamos subespecialidades, por lo menos en Venezuela, no hay muchos. Y eso nos obliga a pasar la frontera y prepararnos con personas que tienen mucho más nivel, en centros que tienen mucha más capacidad y en centros que tienen mucha más tecnología para poder nosotros primero aprender a hacer las cosas correctas. Una de las cosas que yo aprendí con el doctor Frank, que me dice, si vas a jugar golf, siempre juega con el mejor palo, porque si empiezas a jugar con palos malos nunca vas a ser bueno. Lo bueno es en cirugía. Si tú vas a aprender algo, aprende con los mejores, porque de ahí va a empezar el crecimiento tuyo. Y algo que tú has hecho, porque tú me lo has comentado, es que tú migraste de Argentina y te buscaste lo mejor que había en esa época y llegaste con el doctor Nizat, pues tú querías aprender o ser igual que él. Yo siempre motivo a los nuevos estudiantes que no se queden limitados con lo que salen de la universidad, porque las universidades hoy en día, muchas de ellas no únicamente con eso son valores y principios y que tú puedas conseguir otros objetivos y es seguir creciendo, no estancarte en una sola etapa. Y el buscar los mejores a nivel mundial y tratar de estar con ellos es un gran reto. Y yo creo que todos, si tenemos esa inquietud, porque recuerda que uno llega a donde tú deseas llegar. Siempre el ser humano, sus limitaciones son su cerebro. Tú puedes llegar a ser lo máximo si tu capacidad te lo da y si tú también lo buscas. Si no lo buscas, no vas a conseguir. Como has hecho tú, como he hecho yo, que he tenido que tocar puertas y bueno, afortunadamente con siempre esa motivación de aprender. Nunca pedí nada más a cambio, solamente aprender. Porque ya el hecho de estar con gente como estas personas, gente muy importante, gente brillante, gente que ha hecho técnicas, gente que ha hecho grandes cambios en la parte médica, ya el hecho de estar con ellos y cuidarte con ellos ya es demasiado. Totalmente. Vos sabés que ayer estábamos hablando con Marcello Ceccaroni, justamente de este tema del aprendizaje, y él me comentaba que empezó hace un mes, un poquito más, a hacer cirugía robótica. Y está en etapa de aprendizaje y él se va en su instituto con el robot y con los cadáveres a practicar hasta que, y estamos hablando de los mejores cirujanos que hay en el mundo, ¿no? Y hablábamos justamente de cuál es la mejor metodología para el cirujano, porque hoy tenemos los simuladores. Creo que los simuladores sirven para un inicio porque te ubica en el punto de vista de
de la dimensión 3D de lo que es la pelvis medianamente, pero uno necesita quizás, lo mejor sería poder hacerlo en cadáveres. Y él decía que el tiempo que acorta el aprendizaje bien hecho es enorme, porque si uno tiene que aprender operando, primero que hoy ya no está bien visto que uno aprenda a operar con el paciente, sino que el tiempo que te demanda, vos vas a tener una experiencia de, por ejemplo, 30 quites de ovario para que vos puedas decir, bueno, más o menos creo que puedo hacer un stripping de un ovario. Y realmente eso hoy es un tema que el tiempo vale muchísimo dinero. El tema es que muchas veces hoy no piensan en eso, uno tiene que hacer una inversión importante para esto y seguramente en una etapa en la cual no tenés dinero, porque yo me acuerdo cuando yo tuve que venir acá fue toda una historia muy, muy particular, porque yo tenía la beca, o sea, tenía el lugar donde venir, pero no tenía plata. Y bueno, tuve que trabajar para ir juntando y poder hacer eso para poder lograrlo. Y hoy no me arrepiento de nada, absolutamente nada, porque estar hoy acá, 30 años después que estuve, con toda esta gente, con el afecto que te brindan, con el reconocimiento que te brindan, porque eso para mí es un valor superlativo. Creo que, yo mismo me digo, bueno, creo que tan mal las cosas no las hicimos. O sea, creo que fue una cosa que nos permitió poder desarrollarnos, contactarnos, estamos con gente, te reconoce todo el mundo, o sea, y eso es un poco lo que uno sembró, ¿no? Siempre un amigo mío dice que uno, si no siembra, nunca va a cosechar, y creo que esta es la etapa de la cosecha, ¿no? Donde uno empieza a ver, y eso es un poco reconforta. Pero volviendo al tema, ¿qué es lo que vos has visto hoy en estos 3 días que estuvimos acá en el meeting que te llamó la atención de las charlas? Hubo charlas muy buenas y muy interesantes, pero desde tu visión, ¿qué es lo que a vos más te llamó la atención o que te gustó? Lo que más me gustó es el cariño que esta gente depositaba en nosotros. Definitivamente cuando tú empezaste a hablar que uno invierte y tú te ganas lo que tú inviertes, en el aspecto que es el cariño, tus valores, tus principios, esta gente no únicamente ve tus conocimientos, te ve a ti como un ente, como una persona que tienes muchas cualidades. Y esas cualidades ellos los aprecian mucho. Los Nisat son personas de un gran corazón y tú lo has visto. Y todos los colegas que tú has visto alrededor tuyo, los que has compartido, Marcelo y Sergio, Mauricio, todas estas personas con las que hemos compartido son personas con mucha humildad, en el aspecto que son personas que te transmiten un cariño incondicional, te reciben, te tratan y te abren las puertas en todas partes. Pero también te abren las puertas porque tu persona te lo permite hacer. De las cosas que más me gustó es el cariño que he visto entre todos, la amistad, el sentirnos en familia. Digamos que hemos compartido con colegas de muy alto nivel, pero nos hemos sentido como parte de ellos, no hemos visto nunca una diferencia, más bien nos han acogido, hemos estado juntos, pero como grandes amigos, que es lo que en verdad somos nosotros. Y que eso es algo que hay que transmitir a nuestras nuevas generaciones, que no haya esa disputa, que no haya ese recelo, ese egoísmo que muchas veces estamos viendo hoy en día, que el aprendizaje no quiere llegar más allá de lo que tú quieres, no quieres compartir. Pero es muy importante el seguir la cadena, el seguir la generación, el seguir creciendo, no únicamente las personas que tú entrenas, sino tú también. Y eso va a depender de la capacidad de gente que tú estás sacando. ¿Qué me gustó mucho? Que muchas de las cosas que yo estoy haciendo en Venezuela, sé que las estoy haciendo bien. He reafirmado mucho los conocimientos que yo he tenido, porque como somos la misma escuela, tú tienes 30 años, estuviste con los NISAT, yo también estuve con ellos, y con profesores de los NISAT, pues el doctor Frankie fue uno de los profesores del doctor Zina. Me he dado cuenta que aunque hemos estado separados 30 años, nos volvemos a juntar y estamos haciendo lo mismo. Eso quiere decir que no hemos parado de aprender, y no hemos parado de hacer las cosas bien. Y una de las cosas que más me gusta es que estamos en el camino correcto. Muchas veces hay personas que te quieren convencer de lo que tú y yo hacemos no es lo último, pero te das cuenta que sí, porque lo hemos vivido acá. Es decir, de lo que aprendimos es lo bueno y lo vamos a seguir transmitiendo. Sí, pues es que, bueno, recién estábamos, antes justamente de juntarnos acá, estábamos viendo a Farnejat hablando del endometrioma, un tema histórico. Yo creo que desde que era chiquito escucho hablar del endometrioma y qué es lo que uno debe hacer. Y mostraba, y una referencia que hizo fue muy, muy interesante. Dice, yo tengo mi paciente más añosa, tiene 85 años,
es una paciente con endometriosis que tiene un cáncer de ovario, y mostraba imágenes, y una de las cosas que uno tiene que tener en claro, y que creo que estoy convencido de que lo estamos haciendo bien, como vos bien decís, es que la quistectomía de ovario es necesaria. Todas las opciones alternativas que hay, la alcoholización de la punción y aspiración posterior a la alcoholización, el Jack laser, la coagulación de la superficie del endometrioma. El gran problema que tenemos ahí, si bien la incidencia del cáncer es menos del 1% en los pacientes con endometriosis, una es todo. Y la verdad es que también pasa en reproducción, donde muchos grandes especialistas sugieren que el endometrioma no hay que tocarlo, que hay que estimular a la paciente, pero tuvimos a grandes eminencias de la investigación clínica que nos muestran que es una enfermedad altamente inflamatoria y sistémica. Y el ovario es parte del sistema, y el ovario no va a trabajar igual con esa inflamación y con algo que está ocupando un espacio que lo comprime y que lo afecta. Entonces, ¿a esto a qué va? A que seguramente la respuesta ovocitaria, si uno va a hacer una estimulación, no va a ser la adecuada, que la calidad del ovocito no va a ser la adecuada. Entonces, esos datos que uno dice, mirá, hace 30 años que se hace lo mismo. Sí, porque no apareció nada nuevo, si bien hay cosas nuevas, técnicas nuevas, pero ninguna puede validar que sea en pronóstico mejor o que directamente anule el riesgo de que una paciente tenga un problema posterior. Y creo que eso es un dato sumamente importante y que no hay que dejarlo de lado, ¿no? En cuanto a cómo están trabajando ustedes, cómo es el sistema de residencia y de formación en Venezuela, que me interesa para conocer, porque claro, no lo bueno, nosotros en Venezuela la residencia ha tenido un declive, pero por muchos factores económicos, factores de profesores, factores de situación sociopolítica, que ha hecho que las universidades, los residentes no tengan la misma capacidad que tenían antes de enfrentar casos por materia prima. Hay poca tecnología y también hay pocos insumos en los hospitales públicos donde los médicos se entrenan, donde prácticamente el médico ginecobstetra tiene un entrenamiento muy básico para mi forma de verlo, porque no permite que haya otras subespecialidades que se incorporen con los posgrados y que ellos puedan seguir creciendo. Entonces, el residente sale con un hambre de aprender, y esa es la palabra, porque tú aprendes obstetricia, una obstetricia muy básica, el aspecto que es partear, pero no tienes tecnología al lado que te ayude a hacer una buena medicina materno-fetal o a hacer una buena medicina perinatal y en la parte obstetricia. En la parte de ginecología también hay una ausencia por lo mismo, porque no hay insumos, la parte de anestesia, la parte de los quirófanos, entonces hace que el residente no tenga ni el volumen ni tampoco tenga los procedimientos a un nivel que tú puedas salir con cierto número de procedimientos para poder estar atendiendo pacientes. Me gustaría que eso mejorara mucho. Los posgrados necesitan gente buena que se incorpore con ellos, que tengan esa esencia de enseñar. Pero bueno, estamos en un proceso que se está mejorando cada día y espero que me toque verla a mí como esos residentes en verdad tengan laparoscopios, tengan histeroscopios, tengan robots, tengan ecógrafos en toda la sala, tengan todos los utensilios necesarios para poder trabajar como se debe ser. Sí, seguramente hoy en día uno ya lo está palpando. Ni siquiera la residencia alcanza como formación. Creo que la residencia nos da las herramientas básicas para poder manejarnos en la especialidad, pero si uno quiere hacer algo medianamente bien, tiene que hacer una subespecialidad. Completamente. Y lo que uno está viendo hoy en día y lo que hemos visto acá en el meeting es que la tecnología nos va a ayudar mucho, pero tenemos que saber lo básico, porque la tecnología sola no nos va a solucionar el problema. Hoy, y ya tuvimos en estos días varias charlas hablando de cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial en el screening, en la evolución, en el control, y es todo muy interesante, pero en una charla que tuve con Alain de Cherny me decía, a mí esta medicina la veo peor. En algunos aspectos va a ser muy buena porque vamos a tener mucha información,
pero estamos perdiendo el cara a cara con el paciente. Y el cara a cara con el paciente, si lo vemos como médicos, por ahí te puede interesar un poco menos, pero como paciente te interesa muchísimo, porque uno necesita tener el contacto con el médico que lo va a atender, que lo va a operar o que lo va a seguir. Y en esta enfermedad uno tiene una paciente, como yo siempre digo, empieza por ahí en la adolescencia y termina en la menopausia o más allá aún, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es un dato importante y que uno tiene que valorar y ver hasta dónde llega, porque si uno no pone límites en estas cosas es un poco complejo, ¿no? Me decía Sergio Haimovich que en Inglaterra están haciendo cursos de histeroscopía de oficina para enfermeras, ¿no? Pero ahora fueron por más, ¿no? Ahora hacen un curso de histeroscopía operatoria para enfermeras. Entonces él decía, habló con la gente del college de ahí en Londres, y dicen, mire, pero si ustedes no le ponen un límite a esto, la van a hacer las enfermeras. Dice, no, eso lo hace el médico. Es relativo, porque en el momento en que vos estás habilitando algo, después es difícil ir para atrás. O sea, la medicina evoluciona y creo que los médicos a veces no estamos pensando dónde tenemos que tener nuestro espacio, que nuestro espacio lo tenemos que marcar bien como marcar una cancha de fútbol, ¿no? Decir, bueno, yo estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá y acá. Y este lugar es mío, pero yo tengo que estar a la altura de las circunstancias, tengo que estar en una posición en la cual puedo resolver las cosas y no estar necesitando de todo el mundo, ¿no? Bueno, mi querido amigo, ha sido un placer compartir estos días contigo. Desde ya, como te dije, contá con nosotros para lo que podamos ayudarnos mutuamente. Y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, de mi parte, un placer y un honor conocerte, la verdad, qué gusto. Y cuentas conmigo también incondicionalmente en lo que yo te puedo echar la mano con mucho cariño. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, Dala. Gracias, Felipe. En el caso tuyo, primero, antes que nada, quiero felicitarte porque hay una conferencia tuya que tuve la oportunidad de ver hace unos cuantos años, que me pareció es la mejor conferencia que he visto en mi vida. Oh, gracias. Y he visto muchas porque he viajado bastante, por suerte, que fue cuando hiciste la cirugía, la histerectomía radical, en homenaje a Harry Rich, en el AGL, en 2017 creo que fue. 18, en Las Vegas. Sí. Espectacular esa conferencia, gracias. Nunca vi una cosa igual, me pareció maravilloso cómo armaste todo, la combinación entre la música, y me encantó también lo que dijiste hoy. Yo soy muy musiquero, era DJ y sigo todavía pasando un poco de música también, pero cuando dijiste que fue un poco el que le puso el cable a la guitarra, ¿no? Creo sí, porque tenía otra charla en la plenaria, en la opening ceremony, en 2021 en Austin, AGL. El título era The Rock and Roll Revolution of Laparoscopic Surgery, poniendo en paralelo la historia del rock y la historia de la laparoscopía, con los pioneros del rock, porque el rock fue una cultura que subió una persecución muy dura en el principio, y ahora es la música que todo el mundo conoce, es como la música. Y la laparoscopía también. Corrió la misma situación. Hoy hablaba recién con Camran del tema de las cosas que él tuvo que sufrir y la perseverancia, ¿no? Hoy cuando ves las generaciones nuevas, no sé cómo es en Italia, pero por lo menos lo que vengo viendo, hablando con gente de acá, les pasa lo mismo. Los médicos jóvenes no tienen la misma iniciativa, sí, la misma proactividad que teníamos nosotros. No quiere decir que seamos mejores o peores, creo que están en otro formato, porque vos ves lo que le está ayudando todo lo que es la inteligencia artificial, la tecnología, los ayuda mucho en eso, pero me parece que se necesita tener modelos que se están perdiendo, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Estoy de acuerdo y es una lástima porque yo no sé si es una cuestión de generacional, porque sí, puede ser que todo el mundo, cuando eres un poco mayor, empiezas a decir que los jóvenes son malos, pero es verdad que ahora los jóvenes que tienen la gana, la hambre, exacto, los ojos del tigre, son muy raros. Y yo lo veo también en mi hospital cuando llegan residentes que llegan
tomando la decisión de quedarse en mi instituto por 6 meses o un año, y se supone que llegan para aprender la cirugía. Hay como 1 sobre 30 ahora. Antes estaban como 5 sobre 10 con esta. Pero no sé si es una cuestión generacional, porque esta gana de cirugía, de no dormir a la noche por tu pasión, también la tenían los antiguos del Egipto o del medioevo, no sé. Esta gana de cirugía siempre Esa adrenalina. fue una parte del alma del ser humano. Ahora todo se perdió. Quieren ser un poco bueno en cirugía, pero aprender un poco de ultrasonido también, pero aprender cómo hacer bien una histerectomía, nada más. Son como, no sé, ingenieros de su propio, no sé, no tienen el sentido autodestructivo que yo tenía, porque para mí o cirujano o nada. Sí. No estaba tomando el riesgo de no conseguir de diventar un cirujano, pero o cirujano o nada, tu pasión. Sí, eso es lo que uno ve habitualmente en los chicos cuando entran, y a veces cuando encontrás, ahora estaba acá con una chica venezolana que es fellow de un médico de Venezuela, que la veía, se puso a hablar conmigo y me preguntaba, y le digo, mirá, la verdad te felicito porque en general me pasa con mis residentes, o sea, yo les ofrezco cosas y no, ni siquiera se sientan con vos a hablar. Le digo, mirá, la proactividad, la posibilidad de hacer cosas, te van enganchando con más cosas. Sí. Y eso es un poco lo difícil hoy. Un poco entrando en tema, me gustaría conocer tu experiencia, cuáles serían los tips que vos le sugerirías. Un poco vi hoy en tu charla que me pareció muy bueno para evitar el tema de las complicaciones. Sos un gran un gran anatomista, y eso es muy importante desde el vamos para la cirugía. Es fundamental conocer muy bien la anatomía. Yo me acuerdo cuando vine acá, los primeros tiempos, Farneyjat estaba en el quirófano y entraba, y en cada cirugía te perdía 10 a 15 minutos midiendo la distancia de la pared abdominal a los vasos ilíacos, al útero, al ovario acá, y lo iba evaluando para hacer un estudio randomizado de cómo se veía la anatomía, y desde ahí después sacaron su libro donde te explicaban que por qué el Trendelenburg había que hacerlo después de colocar el trocar y no antes, porque la distancia que tenías de una manera a otra. Y vos decís, esta gente piensa de otra manera, por lo menos para los latinos, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero nosotros en Argentina era un poco, cuando uno empezó a hacer la laparoscopía hace más de 30 años, había que hacer un agujero en la panza y colocar el trócar. Y después empezás a darte cuenta que hay muchas cosas, por suerte yo tuve pocas lesiones, pero uno ve que muchas veces ocurren hasta en la gente más experimentada situaciones muy tontas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían para vos los tips más importantes que le dirías a un médico joven que tiene que hacer o que tiene que prever en una laparoscopía cuando empieza, de no equivocarse, para no tener una complicación? Bueno, antes de todo, la única palabra es anatomía. No es porque es mi pasión o mi obsesión, pero la anatomía es el alfabeto, donde hay que empezar todo. No puedes aprender un idioma o diferentes idiomas si no aprendes antes el alfabeto. Entonces la anatomía es el alfabeto. El real problema es que ahora casi nadie te la va a enseñar, o te la van a enseñar como una materia aburrida en libros que tienen el polvo en las bibliotecas. Esta es la anatomía topográfica que tú necesitas aprender, por supuesto. Hay otra anatomía que es la anatomía quirúrgica, que es diferente, porque la anatomía quirúrgica es algo que tú vas a... Son acciones que tú vas a hacer en un cuerpo adaptando la anatomía a la técnica
y a la tecnología que tú tienes. El típico ejemplo es la histerectomía. El útero es el mismo, la anatomía topográfica es la misma para todos, pero si tú haces una histerectomía vaginal, abdominal, robótica o laparoscópica, tienes 4 diferentes anatomías cirúrgicas. En una tienes las manos, las valvas, las garzas, los ángulos son diferentes. La uterina tiene un ángulo de 90 grados con el útero. En la laparoscopía todo está diferente. Tienes la neumodisección, la visión está magnificada, los ángulos son diferentes, hay el manipulador que puede moverse y crear ángulos diferentes. Esta anatomía es una anatomía que vive y seguirá viviendo más que nosotros, porque se seguirá adelantándose con la tecnología que va cambiando. Entonces, la anatomía es el alfabeto, luego la anatomía cirúrgica. Y esto se aprende claramente en los libros, pero lo que cambió personalmente en mi vida fue aprender en los cadáveres. Aprender la anatomía cirúrgica en los cadáveres, tener el lujo de equivocarte, de cortar un nervio, de cortar un ureter, de pensar y razonar a tus errores, de tener la confianza de la sensibilidad táctil, las tracciones, contratracciones, te permite de hacer como, de ganar tiempo, de ganar como 10 años de tu ejercicio en un quirófano normal. Y entonces, ahora también, que empecé desde poco con la cirugía robótica, yo también me pongo solo con mi cadáver en el Instituto de Anatomía, trabajando con el robot para aprender la técnica. Para mí el cadáver es fundamental. La anatomía cirúrgica que se aprende en el cadáver no sé si puede ser reemplazada o así tan pronto da una inteligencia artificial. Porque el cuerpo no es matemático. Hay reglas anatómicas que son como matemáticas, pero hay variaciones en cada persona, en el tejido, hay fibrosis que no puedes prever, no hay solo la lesión endometriósica, por ejemplo. Hay que conocer la anatomía para prevenir las complicaciones también. La anatomía te permite de prevenir complicaciones, te permite de manejar complicaciones y controlar también el daño que una complicación puede crear, también pudiéndola resolver endoscópicamente en la mayoría de los casos, también una lesión vascular. Entonces, lo que te permite de tener, ¿cómo se dice? Coraje, tener coraje, tener huevos, es aprender la anatomía sobre los cadáveres. Esto lo que cambió mi vida, pero es el modelo educativo que yo propongo desde 15 años en mi escuela de anatomía cirúrgica, donde teníamos gente desde todo el mundo, con diferentes niveles, claramente, básico, intermedio y avanzado, pero el cadáver es un lujo que ahora cada persona que quiere enfrentar la cirugía necesita que hacer, y hacer muchas veces. Hay universidades que te lo permiten y te lo permiten no solo en un curso, te permiten sistemáticamente de aprender la anatomía. Pero la realidad es que si tú quieres aprender la anatomía laparoscópica o robótica, necesitas de hacer cursos, y no todos los institutos de anatomía tienen cadáveres bastante para esto. Pero este es un modelo que también los antiguos del Egipto utilizaban y que se utiliza hoy todavía, hoy también.
y se utiliza hoy con tecnología diferente, porque lo que cambió no es el cuerpo humano, más la tecnología y la anatomía quirúrgica. Yo coincido con vos en esto que vos decís. Creo que la anatomía, el cadáver te va a brindar a vos una posibilidad superlativa. Creo que por ahí, para hacer los primeros pasos, hoy los chicos tienen los simuladores que les pueden dar una guía en cuanto a los tiempos. A mí siempre me llamó la atención. En el 2006 tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Yale a dar una conferencia y paseando con el chairman me hicieron el pase de sala y después vamos al venir. Y se venía al despacho y tenía la computadora ahí donde tenía los scores que tenían cada uno de los residentes en los simuladores. Entonces, de acuerdo al puntaje que tenían, entraban a cirugía. El que no tenía más de 8 no entraba. Yo en ese momento nunca había usado un simulador, entonces me dicen, ¿querés probar? ¿Qué sé yo? Y había una apendicectomía para hacer. Entonces la hice, obviamente con las dificultades técnicas, que no, saqué un 4 o un 5, no me acuerdo cuánto había sacado, pero era mi primera experiencia. Y digo, esto es interesante porque por lo menos te da, y uno lo que ve es que en general, incluso acá en Estados Unidos, que usan muchos simuladores, es que aprenden a tener los tiempos de la cirugía. O sea, vos ves que en general una histerectomía en 1 hora o menos, porque la tienen muy estandarizada en cuanto a los pasos que tienen que hacer. Sí. Y eso creo que te da un formato que te permite a vos trabajar de una manera. Nosotros en Argentina no tenemos esa escuela, porque todos fuimos aprendiendo un poco sobre la marcha. Y creo que es muy bueno esto que vos hacés, porque, o sea, de pasar de una cosa a la otra, el cadáver es lo ideal porque vos está en 3 dimensiones. Directamente vos ahí lo estás palpando, sentís la resistencia que puede haber con cierta diferencia, pero es más o menos la misma. Y creo que eso realmente es interesante. Y los chicos, en general, los médicos jóvenes, uno ve que tienen la gana de operar, pero no de saber qué es lo que están operando. Cuando uno les pregunta por qué la operamos o cuáles son las consecuencias que puedes tener o cómo tenés que prever tal o cual cosa, ahí es donde quizás no lo empiezan a entender. Y creo que es lo importante más para trabajar, ¿no? Sí, yo creo que la preparación mejor es una mezcla de teoría que se aprende en los libros, de ejercicio en cadáver, un montón de disecciones son necesarias para ser un buen cirujano. Y claro, los simuladores te dan bueno, son muy importantes para aprender la evolución técnica, cómo tú mueves tu mano, cómo tú das un punto, cómo se estandariza un tiempo, pero la confianza que el cirujano tiene que tener cuando va operando no es solamente con saber los tiempos de una histerectomía, es ¿qué pasa ahora que tengo este mioma infraligamentario que va empujando los vasos ilíacos? ¿Qué espacio voy a abrir? ¿Qué desarrollo necesito? ¿Qué espacio tengo que desarrollar para tener menos riesgos? ¿Cómo puedo reducir, disminuir el sangrado? ¿Cómo puedo deslizar el ureter si tengo una retracción de endometriosis que me lo va medializando? También en una histerectomía que parece sencilla. Esto se aprende en el cadáver. ¿Vos crees que el tema de la cirugía videolaparoscópica, que los latinos somos más de la cosa manual y cuando empieza la robótica, quizás por una cuestión de no tener acceso, ustedes probablemente sí, y me está diciendo que estás trabajando en eso. ¿Cómo ves? Porque es un tema que muchas veces discutimos, a veces por ignorancia, porque no la hemos practicado, entonces no tenemos la capacidad para poder discernir si estamos bien o estamos mal. Pero a veces yo veo, ayer vi una cirugía muy interesante, con una velocidad increíble, ¿no? Una cirugía, una anexohisterectomía con resección intestinal, digamos, con una técnica que era discutible porque era abordarla desde los laterales hacia la parte medial y desde abajo sacabas el intestino para atrás. Entonces lo despegaba, estaba todo pegado. Entonces, ¿cuál sería tu visión? ¿Cómo ves la cirugía en los próximos 10 o 20 años? Ahora después te voy a comentar qué me dijo Camran acerca de esto.
Pero, ¿cómo ves la evolución? Porque yo creo que la robótica, primero no entraba tanto y ahora entra porque me parece que el apoyo que te brinda la metadata de un montón de cosas nos va favoreciendo un poco más, nos da un poco más de background para determinadas cosas. ¿Cómo la ves a la cirugía vos dentro de 10 o 20 años? Si va a ser videolaparoscópica, si va a ser más mínimamente invasiva, si va a dejar de existir o va a ser toda robótica, como por ahí se anda mencionando. Bueno, yo no puedo contestar que no lo sé. Yo soy una persona muy emocional, como todos los cirujanos, que somos personas que tienen emociones, que hay veces que no la controlan. Seguramente la cirugía robótica empezó en América, en Estados Unidos tanto, en otros sitios del mundo poco a poco y ahora podemos decir que está empezando a ser como un fenómeno que va a ser presente en más hospitales, más cirujanos, también en sitios, en muchos países de Latinoamérica y Sudamérica. Sí, tenemos ahí. Entonces yo creo que esta cirugía será la cirugía que poco a poco va un poco a disminuir el aprendimiento de la laparoscopía. ¿Por qué? Porque el aprendimiento de la laparoscopía es más difícil, necesita mucho más tiempo. Bueno, la robótica es increíblemente intuitiva. Lo digo yo que empecé como el mes pasado. Personalmente hasta ahora no me encanta. Yo digo que es sexo sin amor. Pero habla un laparoscopista que tiene su alma laparoscópica. Yo tengo la suerte de tener en los años pasados un gran entrenamiento de cirugía abdominal tradicional oncológica, porque tengo también el PhD con el profesor Scambia de la Universidad de Roma, y un montón de cirugías abdominales tradicionales. Y cuando empecé la laparoscopía, decía así, una cirugía tonta, Mickey Mouse Surgery. La voy a aprender porque me gusta aprender a hacer un ectópico. Y me enamoré de esta cirugía, aprendiendo que tú puedes hacer lo mismo, hay veces que puedes hacer mucho más en la laparoscopía. Espero que va a pasar el mismo con la robótica, o por lo menos que la robótica me va a gustar más. Pero seguramente, tornando a tu pregunta, la robótica está demasiado intuitiva, demasiado fácil de aprender. Y esto permite seguramente con menos esfuerzos a un cirujano de acostarse a una cirugía más difícil, sin perder años de entrenamiento. Entonces puede ser que esta cirugía va a ser la cirugía del futuro. Lo que no puedo imaginarme en este momento es cómo la inteligencia artificial va a adelantar o ensuciar todo esto, porque la inteligencia artificial tiene muchas ventajas que pueden ser fundamental como en ayudar a un cirujano a hacer mejor su trabajo. No puedo imaginarme cómo la inteligencia artificial pueda ayudar en este momento un residente a aprender la cirugía. Pero hay todavía modelos que se están proponiendo, modelos que te van a simular dónde está el mioma, dónde está la arteria uterina, dónde está el ureter, y puede ser que son modelos que van a mejorar muchísimo el training de estas personas. Pero yo creo que puede ser que en los próximos 5 años tendremos que la inteligencia artificial va a ser al máximo de su evolución,
Pero puede ser que la gente todavía no tiene miedo a tener demasiada confianza, a operarse con un automa que te va operando. Pero las próximas generaciones futuras serán generaciones de cirujanos robóticos con un monotrocar y una inteligencia artificial que va diciendo al cirujano qué tiene que hacer. Sí, es probable. Yo coincido, creo que pienso lo mismo, hablando con todos, me causa mucha gracia porque ayer hablaba con Alan de Cherny y le digo, ¿cómo ve el futuro, no? Estas cosas que nos pasan cuando nos ponemos un poco viejos, que empezamos a ver cómo lo vamos a ver más adelante. Y me decía, a mí no me gusta tanto, pues me gusta ver al paciente cara a cara, me gusta poder interpretar los sentimientos que tiene el paciente, que a veces no, de otra manera, la videoconferencia, la videocall o la teleconsulta no nos brinda lo mismo y estamos perdiendo muchas cosas, estamos perdiendo el examen físico. Ayer se preguntaba a ver cuántos hacían tacto recto vaginal en una paciente con endometriosis. Yo te digo, pero tenemos que hablar que todos lo hacemos. Sin embargo, no era una cosa así, es como que porque no se hace, lo dejamos pasar. Sí, estoy 100% de acuerdo. Así que bueno, Marcelo, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. No, Ha sido un placer. Lo siento mucho por esta hora que